Harrison Ford no grita, no escribe comunicados encendidos en la prensa, no tuitea indirectas. Su manera de cortar vínculos es tan simple como demoledora: desaparecer. Durante más de medio siglo ha sido un ícono reacio de Hollywood, el hombre que dio vida a personajes legendarios como Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard. Pero detrás de esa fachada heroica y de sus gestos de tipo común convertido en leyenda, Ford es famoso por su silencio quirúrgico. Si alguien le falla, si la energía no fluye o si siente que lo desafiaron más de la cuenta, no hace falta un portazo, basta con no volver a cruzar la puerta. Y en Hollywood, ese silencio es más fuerte que cualquier pelea pública. Ha trabajado con gigantes de la industria: Carrie Fisher, Sean Connery, Tommy Lee Jones, Michelle Pfeiffer, Ryan Gosling, Brad Pitt. Algunos se convirtieron en amigos, cómplices de una época. Otros, en cambio, fueron congelados sin explicaciones. El patrón se repite. No hay insultos en titulares, no hay escenas de escándalo en rodajes, no hay gritos entre cámaras. Solo una especie de distancia gélida que nunca se derrite. Y es allí donde nacen las historias que marcan la otra cara de su carrera. Uno de los casos más célebres es el de Alec Baldwin. A fines de los 80, Baldwin estaba en ascenso. Había encarnado con éxito al analista de la CIA Jack Ryan en The Hunt for Red October 1990, una mezcla de thriller político y tensión submarina que fue un éxito de taquilla y de crítica. Baldwin parecía destinado a consolidar el papel en las secuelas. Pero cuando llegó el momento de Patriot Games 1992, el panorama había cambiado. Baldwin estaba afuera y Harrison Ford adentro. La transición no fue cordial ni abierta. En su autobiografía, Baldwin contó que mientras todavía mantenía conversaciones con el estudio, ya había movimientos silenciosos para instalar a Ford en el rol. La versión oficial hablaba de problemas de agenda con un compromiso teatral de Baldwin en Broadway, pero la realidad fue más áspera. Paramount buscaba un rostro más taquillero, y Ford era, en ese momento, uno de los nombres más grandes del planeta. La operación fue tan fría como eficiente. Baldwin recibió un ultimátum para cerrar contrato rápido, dudó, y la silla quedó libre. Ford entró sin mirar atrás. Baldwin lo describió con cierta amargura: no me quitó el papel con gritos, ni con intrigas visibles. Simplemente estuvo allí, esperando, y de pronto ya era suyo. Ford, fiel a su estilo, nunca dio explicaciones. Jamás mencionó el nombre de Baldwin en entrevistas sobre Jack Ryan. Solo habló de su propia versión del personaje, más físico, más brusco, menos cerebral. 2 películas después, Ford ya había hecho suyo el papel. Baldwin, por su parte, nunca volvió a tocar ese terreno. Fue un reemplazo quirúrgico, sin sangre a la vista, pero con una herida que nunca cicatrizó del todo. Otro capítulo gélido se escribió junto a Sean Young, su coprotagonista en Blade Runner 1982. La película de Ridley Scott se transformó en un clásico de culto, venerado por su estética y su profundidad filosófica. En pantalla, la relación entre Deckard y Rachael parecía cargada de misterio y atracción. Pero fuera de cámara, la historia fue muy distinta. Young ha contado en múltiples entrevistas que la relación con Ford fue distante, casi inexistente. Según ella, apenas le dirigía la palabra durante el rodaje, ni en maquillaje ni entre tomas, ni siquiera en las escenas más íntimas. Lo describió como un pez frío. El famoso beso entre Deckard y Rachael, que en pantalla se recuerda como uno de los momentos icónicos del cine de ciencia ficción, para Young fue todo lo contrario, una experiencia mecánica, incómoda, sin química alguna. Ella lo dijo con ironía años más tarde en televisión: besarlo no fue tan divertido. Ridley Scott, obsesionado con su visión, tampoco ayudaba a suavizar el ambiente. La dinámica se volvió aún más tensa. Décadas después, cuando se anunció Blade Runner 2049, surgió la pregunta: ¿volvería Sean Young? La respuesta fue no. Su personaje fue recreado digitalmente, con otra actriz como base corporal y el rostro de Young reconstruido por CGI. La actriz no ocultó su malestar, dijo que no la habían convocado y que no esperaba que lo hicieran. Ford, fiel a su estilo, guardó silencio. Nunca comentó sobre ella, ni siquiera cuando le preguntaron en entrevistas sobre las críticas de Young. Fue, una vez más, el método Ford: congelar el vínculo sin ruido, sin réplica, como si nunca hubiera existido una relación más allá de la pantalla. El caso más explosivo mediáticamente, sin embargo, fue el de Shia LaBeouf. En 2008, Ford se puso nuevamente el sombrero para Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. La apuesta de Spielberg y George Lucas era darle a Indy un heredero. Moot Williams, interpretado por LaBeouf, un joven rebelde que resultaba ser el hijo perdido del arqueólogo. Sobre el papel, era un movimiento arriesgado pero atractivo,
mezclar la veteranía de Ford con la energía de una estrella juvenil que venía de arrasar en Transformers. El rodaje fue exigente, con Ford en plena forma a pesar de los años y LaBeouf aportando un estilo más improvisado. No hubo choques visibles en el set, pero la verdadera bomba llegó después. En la gira de prensa, LaBeouf disparó contra la película con una franqueza que dejó helados a todos. Dijo que el guión no estaba a la altura, que él había fallado al público, que la película no honraba el legado de Indiana Jones. Sus palabras fueron vistas como una traición a la propia producción que lo había llevado a compartir cartel con Ford. La respuesta de Ford fue breve, pero letal. En una entrevista con Details, lo llamó un maldito idiota. Explicó que como actor, uno tiene la obligación de apoyar la película en la que trabajó, incluso si tiene dudas internas, porque de lo contrario no solo se hiere al proyecto, sino a todo el equipo detrás. Ford no levantó la voz, no extendió el comentario. Con apenas una frase, cerró la puerta. El tiempo pasó, y LaBeouf expresó arrepentimiento en algunas entrevistas. Admitió que había sido arrogante, que se había equivocado al hablar así, pero Ford nunca lo perdonó públicamente. En Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023, el personaje de LaBeouf fue descartado de manera abrupta, apenas una mención en diálogo, como un fantasma que ya no existía. No hubo reencuentro, no hubo reconciliación. Solo el sello característico de Ford, cortar de raíz y jamás volver. Hasta aquí, 3 historias que muestran distintos matices del mismo patrón. Con Baldwin, fue un reemplazo sin palabras. Con Sean Young, una distancia que nunca se cerró. Con LaBeouf, una traición que se pagó con destierro. En todos los casos, Ford aplicó la misma receta: silencio, distancia y una decisión irreversible. Y todavía faltan más, otros nombres, otras tensiones, otros silencios que dicen mucho más que cualquier grito. Si hablamos de colaboraciones frías, no podemos olvidar a Ryan Gosling. Cuando se anunció Blade Runner 2049, los fanáticos lo vieron como un paso de antorcha. Gosling, el actor de rostro impenetrable y talento intenso, iba a compartir pantalla con Ford, retomando el papel de Deckard más de 30 años después. En la película, el choque de generaciones funcionó. 2 presencias magnéticas en pantalla, complementándose en un universo oscuro y decadente. Pero durante la promoción, el contraste se hizo evidente. Gosling, con su humor seco y encanto mediático, bromeaba constantemente, mientras que Ford se mantenía en su clásico estilo lacónico, contestando con frases cortas y silencios largos. El momento más comentado ocurrió en una entrevista en la que recordaron un accidente de rodaje. Ford le dio un puñetazo accidental a Gosling en una escena de pelea. Gosling lo tomó con gracia, riéndose, exagerando la anécdota. Ford respondió con ironía: se metió en mi puño. Para la prensa, fue oro puro. Pero detrás de esa dinámica cómica se notaba cierta distancia. Gosling hacía todo por acercarse. Ford no lo rechazaba, pero tampoco lo abrazaba. Cumplía con las entrevistas, posaba en fotos, sonreía apenas. Una relación funcional, nada más. Y cuando terminó la promoción, cada uno siguió por su camino. Gosling nunca lo criticó, Ford nunca habló de él. Sin conflicto abierto, sin ruptura ruidosa, pero tampoco con la calidez que podría haber convertido a esa dupla en algo más duradero. Otro episodio complejo fue el de Brad Pitt en The Devil's Own 1997. Dirigida por Alan J. Pakula, la película unía a 2 estrellas en un thriller sobre política, terrorismo y lealtades cruzadas. En teoría, era una fórmula perfecta. En la práctica, el rodaje fue un campo de batalla silencioso. Pitt había aceptado el papel con un guión que le entusiasmaba, pero durante la producción el libreto cambió radicalmente. Según declaró en entrevistas de la época, llegó un punto en que el guión no existía, que se trabajaba día a día, improvisando sobre la marcha. Ford, por su parte, tenía otra visión. Sentía que su personaje necesitaba un arco moral más sólido, y luchó para que las reescrituras lo reflejaran. Pitt, joven y con ganas de arriesgar, quería mantener el filo oscuro del guión original. El resultado: choques de ideas, discusiones veladas y un rodaje que se alargó más de lo previsto. No hubo explosión ni escándalo mediático, pero sí tensión constante. En pantalla, la química se sostiene gracias al profesionalismo de ambos. Fuera de ella, la relación quedó marcada. Nunca volvieron a trabajar juntos, y rara vez mencionan la experiencia. Ford reconoció años después que había peleado demasiado por imponer su visión y que eso encareció el rodaje. Pitt, en su momento, dijo que había aprendido mucho, pero dejó entrever que no repetiría. Fue un ejemplo perfecto del estilo Ford. Cuando la vibra se rompe, el lazo se congela.
Un caso diferente fue el de Tommy Lee Jones en The Fugitive 1993. En pantalla, su dinámica fue explosiva. Ford interpretaba al Dr. Richard Campbell, un hombre injustamente acusado, y Jones era el implacable agente Gerard, decidido a atraparlo. La tensión entre ambos es la columna vertebral de la película, y funcionó tan bien que Jones ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Pero detrás de cámaras, la relación no era tan armónica. Ford es conocido por su intensidad, su enfoque meticuloso. Jones, por su parte, tiene un estilo seco, directo, con poca paciencia para repeticiones innecesarias. Según fuentes cercanas al rodaje, hubo roces sobre cómo abordar ciertas escenas. Ford pedía más lecturas de guión, Jones prefería avanzar sin ensayos adicionales. Eran dos estilos que chocaban, uno buscaba perfección, el otro confiaba en la primera toma. Durante la temporada de premios, ambos compartieron escenarios, pero rara vez posaron juntos. Ford felicitaba al elenco en bloque, mencionaba a Jones con frialdad, casi como una obligación. Con el tiempo, las rutas se separaron. Nunca hubo un reencuentro cinematográfico, a pesar de que The Fugitive se convirtió en un clásico. Cuando se habló de posibles secuelas o spin-off, Ford nunca presionó por traer de vuelta a Jones. Y Jones, fiel a sí mismo, tampoco insistió. Fue otra relación profesional que quedó congelada, sin drama público, pero sin segunda oportunidad. Estas historias, tan distintas entre sí, terminan revelando un mismo patrón. Harrison Ford no busca enfrentamientos ruidosos, no hace declaraciones incendiarias para la prensa. Su manera de marcar un corte es el silencio, la ausencia, la falta de retorno. Con Alec Baldwin, se trató de un reemplazo impersonal y definitivo. Con Sean Young, de una distancia helada que nunca se cerró. Con Shia LaBeouf, de una traición pagada con destierro. Con Ryan Gosling, de un profesionalismo distante que nunca se tradujo en amistad. Con Brad Pitt, de un choque creativo que dejó cicatrices. Y con Tommy Lee Jones, de estilos incompatibles que no se volvieron a cruzar. En todos los casos, Ford aplicó la misma estrategia, trabajar con disciplina, cumplir en pantalla, y luego desaparecer sin explicaciones. No quema puentes frente a todos, simplemente deja de caminar sobre ellos. En Hollywood, esa forma de proceder tiene tanto peso como una pelea a los gritos. Porque cuando una leyenda como Ford decide que no quiere repetir, no hay productor ni estudio capaz de forzar la reconciliación. ¿Es dureza? ¿Es profesionalismo extremo? ¿O simplemente una manera de proteger su energía? Probablemente sea todo a la vez. Ford nunca se ha vendido como mentor ni como figura paternal. Su estilo es práctico, llega, hace el trabajo, y si la conexión no funciona, no se fuerza. Su legado está construido sobre personajes que marcaron generaciones y sobre una ética de trabajo que puede parecer glacial. Y tal vez esa sea la clave de su permanencia. En un mundo lleno de gritos y escándalos, Ford deja que hable su silencio. Al final, lo más llamativo no son los conflictos, sino lo que los une, la forma en que Ford los resuelve sin resolverlos. No hay reconciliaciones públicas, no hay explicaciones detalladas, solo un eco que se apaga. En pantalla, sus personajes sobreviven contra todo pronóstico. Fuera de ella, muchas de sus relaciones profesionales no tuvieron esa segunda oportunidad. En Hollywood, un portazo se escucha por un tiempo, pero el silencio de Harrison Ford, cuando decide cerrar un capítulo, se escucha para siempre.